Es algo que me acordé ahora, que hace unos años atrás, yo era nuevo, tenía un mes de convertido. Y era un viernes, se había cobrado. Y yo sabía que si iba a la iglesia iba a dar el diezmo. Pero había una lucha dentro mío. Digo, Señor, pero si voy a dar me voy a quedar sin plata. Y justo vino un sobrino, me llevó hasta la iglesia y dijo, vamos. Cuando llegué, me senté, solamente pude dar unas solas palmas y ahí no pude hacer más nada. Y Dios me trajo a memoria y diciendo, hay mucha gente que llegó sin fuerza, sin tener la fuerza para poder elevarme, para poder bendecirme. Pero se comenzó a generar un ambiente que Dios en ese día usó a la mamá del apóstol. Y me soltó una palabra y me decía, Dios quiere que me alabe, Dios quiere que le honres como lo hace todos los cultos. Por eso, Codial, que tenía a tu lado, comenzá a acordarte cómo eras tus reuniones anteriores, comenzá a celebrarlo. Vamos, yo sé que no tenés fuerza, pero aplaudirles con toda tu fuerza. Honrar el nombre del Señor. Puede estar viviendo un montón de situaciones difíciles, pero Dios se sabe glorificar en los tiempos difíciles. Es que en los tiempos difíciles es cuando Dios te levanta. Es que en los tiempos difíciles es cuando Dios comienza a marcar quiénes son los que van a marcar la diferencia. Vamos, vamos, en los tiempos difíciles Dios levantó un hombre que trajo una conquista para su pueblo. Por eso en los tiempos difíciles, donde no hay fuerza, donde hay debilidad, donde hay pérdida, es cuando el Padre comienza a seleccionar y va a decir, no, este es un valiente. Porque a pesar de que no tiene fuerza, porque a pesar que él tiene debilidades, está ahí atento de que sabe de que yo le voy a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Por eso decirle que tú lo sentiste fuerte. Tome su asiento. Quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 6. Ya se me va a comer la garganta, no se haga problema. Es algo que siempre me pasa. Pero digo, mi Dios es bueno. Dios es grandioso y por medio de su palabra Dios va a comenzar a activar nuestra vida. Digamos, Dios me quiere activar. Si algo que Dios hace es poder glorificarse en tiempos difíciles y marcar un antes y después, ¿cuánto dicen amén? Es que hoy por hoy hay mucha gente que se levanta y le da la espalda a Dios. Y por causa de que la gente que le da la espalda a Dios hoy está sufriendo consecuencias, está sufriendo diferentes problemas. ¿Por qué? Porque determinó darle la espalda a Dios. Y cuando la gente está queriendo orar para poder ser libre, Dios necesita un canal, dime un canal. Dios necesita un vaso que esté dispuesto para poder no ser utilizado, para poder librar a aquellos que se encuentran oprimidos, que se encuentran con temores, con miedo. Por eso la Biblia habla que el pueblo de Israel continuamente vivía haciendo lo malo y Dios tenía que levantar a diferentes jueces para poder liberar a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo le daba la espalda al Señor, pero me impacta que Dios nunca le da la espalda a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés a tu lado, aunque vos le des la espalda a Dios, Dios nunca nos va a dar la espalda. Él siempre va a estar atento a cada súplica, a cada temor, a cada oración que podamos tener. Y la Biblia comienza a hablar en el libro de los jueces, ¿no? Que el pueblo caía, levantaba un juez. Fue así tanta la transición o los ciclos que se repetían, que fueron 14 jueces los que Dios tuvo que levantar, porque el pueblo se levantaba y volvía a caer. Pero yo creo que en este día, por medio de esta palabra, entiendo de que Dios está queriendo usar mi vida. Dios me quiere usar para que podamos poner un límite. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tenés a tu lado, Dios te trajo para poner un límite en tu casa. Dios te trajo para poder traer un límite sobre tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el libro de los jueces, capítulo 6, ¿lo tiene? Y dice la Biblia, los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Qué hicieron? Ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Por cuánto? Digamos 7 años. Ahora, si algo que siempre la Biblia va a resaltar es que nosotros podemos tener un montón de actitudes y la gente nos puede estar mirando, pero Dios sabe mirar bien nuestra condición. La Biblia dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, dimos de Dios. Entonces nosotros muchas veces nos podemos esconder y podemos ocultar las cosas malas que estamos haciendo, pero de Dios no se puede ocultar nada. ¿Cuánto lo creen? Por eso la Biblia dice que el pueblo había hecho lo malo delante de sus ojos y por esa causa Dios lo entregó, Dios me lo entregó. Y se lo entregó a un enemigo que era fuerte, que era Madián, digamos Madián.
Y dice que el pueblo comenzó a ser entregado a Madián y estuvo esclavizado por 7 años. Este espíritu que comenzaba a oprimir el pueblo del Señor no permitía de que pudiera disfrutar las bendiciones, la cosecha que ellos tenían. Por eso el número 7 en la Biblia es muy importante. En varias ocasiones el número 7 resalta cuando Dios quiere hacer algo extraordinario. ¿Cuántos dicen amén? Dice que en el 7º día Dios descansó después de haber terminado la obra. Entonces el número 7 tiene que ver con una determinación y con un descanso. ¿Cuántos lo creen? Ahora la Biblia dice que Dios le habla a Josué y Dios le dice que le iba a entregar a Jericó. Y le dio una orden que por 7 días tenía que rodear a Jericó, pero el último día, en el 7º, tenía que dar 7 vueltas para que se pueda derribar los muros. Por eso estamos a día de poder entrar en el 7º mes, donde Dios va a provocar que algo se comience a quebrar y comience a caer. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios está queriendo utilizar un canal. Por eso yo creo cuánta gente está dispuesto para que Dios lo use en este tiempo. Digo, amigo, yo quiero ser usado por Dios. Ahora Dios se lo entregó a Madián. Y cuando uno comienza a estudiar de dónde proviene Madián, y Madián, o la herencia, la genética de Madián, era uno de los hijos de Abraham. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Abraham tuvo 2 hijos. Tuvo a Isaac y tuvo a... se me fue el otro. A Ismael. Pero después formó nuevamente una familia y tuvo 6 hijos más. Y entre esos hijos, Madián era el 4º hijo de su esposa Setura. Pero la Biblia dice que por causa de Madián, Dios comenzó a meter al pueblo en un tiempo, ¿no?, de esclavitud, donde ellos no podían progresar, no podían disfrutar de las bendiciones. Por eso yo creo que Dios está provocando este tiempo para que podamos disfrutar las bendiciones que Dios está soltando. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios soltaba bendición sobre el pueblo, pero ellos no la podían disfrutar porque había alguien que de tanto en tanto aparecía y le comenzaba a destruir la cosecha. Entonces el pueblo comenzaba a esconderse y a tener miedo. Es que el espíritu de Madián comienza a generar en muchos que uno pueda tener miedo y se pueda esconder, y nos anima a enfrentarlos. Por eso, Dios mío, estamos en tiempo de guerra. Hay tiempos donde se levantan enemigos, pero que hay que enfrentarnos. Por eso cada vez que se levanta un gigante, Dios tiene a un pequeño para poder derribar a esos gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Así como se levantó Goliat, Dios ya tenía preparado un David para poder derribarlo. ¿Cuántos lo creen? Así como Madián se levantó, ya Dios tenía preparado a un Gedeón para poder derribarlo. ¿Cuántos lo creen? Por eso yo creo que todo lo que se ha levantado en contra de su vida, ya Dios marcó su nombre para poder levantarlo y decir, no, yo voy a usar a Adrián, yo voy a usar a aquel, yo voy a usar al otro para poder derribar ese tiempo que no se puede quebrar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por 7 años no podían disfrutar, estaban esclavizados, no había forma de que ellos pudieran disfrutar la cosecha. Entonces Madián tiene que ver con juicio, tiene que ver con desacuerdo. Si algo que podamos entender es que el enemigo está en desacuerdo, no quiere de que usted y yo seamos prosperados, no quiere que usted y yo seamos bendecidos. Él está en desacuerdo. Por eso cada vez que el infierno ve que Dios lo está bendiciendo de una manera u otra, Él aparece para poder destruir esa cosecha, esa bendición. El infierno está viendo que su matrimonio se está restaurando, de que ya usted está siendo libre de un montón de cosas, y ahí cuando usted está a punto de disfrutar su familia, el espíritu comienza a aparecer para poder arrebatarle esa cosecha y que usted no lo pueda disfrutar. Pero Dios mío, todo tiene su tiempo. Por eso la oración, Dios mío, la oración activa lo sobrenatural a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Pero también la oración comienza a quebrar todos los enemigos que nosotros no podamos vencer. Hasta ese momento Madián seguía prevaleciendo, seguía arrebatando la bendición, le seguía arruinando. Pero la Biblia dice que después de que el pueblo del Señor clamó, Dios mío, clamó. Después de que el pueblo comenzó a clamar, comenzó a orar, Dios comenzó a responder. Por eso las oraciones traen respuesta. Cada vez que usted se levante a orar, Dios le va a responder. Dios sabe reconocer una oración que uno pueda expresar. Diga, Señor, me cuesta esta área, me está costando ir a la iglesia, me está costando cambiar, pero yo sé que vos puedes darme una palabra para poder vencer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso diga conmigo, la oración activa que Dios pueda venir una palabra sobre nuestra vida. ¿Cuántos lo quieren? Y dice que por 7 años, digamos por 7 años, estaban siendo oprimidos por Madián. Y dice, la mano de Madián prevalecía, versículo 2,
contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas, dicen, los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían. ¿Y qué hacían? Los atacaban, los atacaban. Dice, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaba de comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno. Me destruía todo. Es que el espíritu de Madián tiene que también con la envidia, porque no solamente que le robaba, sino que destruía. No es que tampoco lo querían para eso, sino que no querían que el pueblo de Israel pudiera disfrutar de cada semilla que ellos habían sembrado. Por eso yo creo que cuando uno comienza a orar, nuestra semilla que hemos hecho por varios años, por varios tiempos, comienza a dar el fruto y vamos a ver esa cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Dice que ellos se levantaban y sembraban, y los amalecitas estaban ahí esperando ese momento, viendo cuando el pueblo de Israel estaba sembrando, y cuando veían que ellos estaban sembrando, ahí aparecían para poder destruir la cosecha. Por eso, diga conmigo, viene un tiempo de rompimiento, donde el séptimo mes, el séptimo mes va a ser un mes donde Dios va a permitir que podamos disfrutar las bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios quiere utilizar nuestra vida para que algo se pueda quebrar en el mundo espiritual, y lo que usted hoy no puede disfrutar, lo pueda disfrutar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Y dice versículo 5, dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas, dice, en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dígame, clamaron a Jehová. Ahora, mientras ellos no clamaban, mientras ellos le daban la espalda a Dios, ellos se empobrecían. Pero cuando ellos comenzaron a clamar, algo comenzó a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no cese en su oración. Si hoy usted no está viendo la respuesta en su economía, en su entrada, cuando usted comience a orar de una manera diferente, usted va a comenzar a ver la respuesta de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si uno dice, ¿por qué no puedo disfrutar? Estoy recibiendo cada bendición, pero no la puedo disfrutar. Hay algo que me está impidiendo de que yo lo pueda disfrutar. Es que hay un espíritu que está atormentando, que está generando que uno comience a estar empobrecido en el mundo espiritual y no lo pueda disfrutar. Pero el pueblo de Israel se cansó, Dios mío, se cansó y comenzó a clamar al Señor y comenzó a orar. Por eso la oración comienza a activar, Dios mío, comienza a activar los ángeles. Dios mío, se activan los ángeles a nuestro favor. La oración la activa la palabra profética. ¿Cuántos lo creen? La oración comienza a activar de que Dios se pueda mover a favor de sus hijos. Por eso cuando usted comienza a clamar, de alguna manera Dios va a usar a alguien para poder responder a su petición. ¿Cuántos dicen amén? En estos días estaba hablando con un compañero y dice, no sabe lo que me pasó. Llegué a mi casa y no tenía azúcar. Si no tenía para comprar, tenía poco dinero, todavía no había cobrado. Tenía algo ahí, pero yo sabía que Dios me podía responder. Entonces salí, comencé a caminar y dentro mío lloraba, Señor, necesito para el azúcar. Y de repente apareció una señora. Y esa señora vino y me dijo, tomá, y me dio 1,000 pesos. Le dijo, anda a comprar un azúcar. Y yo solamente lo estaba pensando. Es que la oración estaba rompiendo con la escasez que había en su casa. Dice que fue, compró el azúcar, le dijo, señora, tome el vuelto. No, eso es para vos. Ahora ya le estaba sobrando. ¿Cuántos dicen amén? Es que la oración comienza a quebrar con toda limitación, que llega un momento que su oración está a punto de ser contestada en estos días. ¿Cuántos dicen amén? Lo que usted venía clamando, lo que usted le venía pidiendo al Señor, diciendo, Señor, ¿por qué todavía no puedo progresar? ¿Por qué no puedo avanzar en mi familia, en mi matrimonio, en mi economía? Es que Dios estaba esperando que se levante en clamor para que Él pueda activar, porque cuando uno comienza a orar, Dios lo hace en un segundo, en un momento. Dios puede cambiar todo de repente. De 7 años de maldición, por una palabra que Dios soltó, el enemigo comenzó a ser derrotado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso digo, amigo, necesito una palabra. Vamos, digo, amigo, necesito una palabra para que mis enemigos sean derrotados. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa palabra tiene que venir del Señor. Es que cuando Dios comienza a hablar y Dios te dice, yo te voy a entregar a tus enemigos, vas a vencer con tan poco, con lo que poco que tenés, vas a poder vencer con la poca fuerza.
Por eso cada vez que oigo a alguien que tiene poca fuerza es cuando más creo que Dios va a usar a esa persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos llegado que no teníamos fuerza, no teníamos ganas de nada? Pero ahí de igual manera Dios usaba nuestra vida para poder entregarle una palabra a alguien, para poder decirle: Dios te va a bendecir, Dios te va a usar. Por eso Dios está queriendo tomar nuestra vida para que podamos romper en el mundo espiritual y podamos ver la respuesta del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice que ellos clamaron a Jehová. Y dice versículo 7: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió de los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. ¿Cuántos dicen amén? Digo conmigo, Dios activa su palabra. Cuando Dios comienza a activar la palabra profética, Dios te hace acordar de dónde Dios te sacó. Dios te hace acordar de qué fue lo que Dios rompió. Y Dios le dice: yo fui quien te saqué de Egipto y del tiempo de esclavitud. Si yo pude liberarte, ¿qué impide de que te pueda liberar en este tiempo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso la palabra profética se activa y Dios comienza a decirte: así como te liberé en un tiempo, también lo puedo hacer en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Lo que Dios le estaba diciendo: yo fui quien quebró ese tiempo de esclavitud. Y el pueblo de Israel había sido esclavizado por 430 años en Egipto. Pero una palabra comenzó a liberar al pueblo del Señor. Y Dios le estaba diciendo: así como yo lo liberé, así lo voy a volver a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso prepárate, porque algo va a comenzar a quebrarse en tu casa, en tu familia. Por eso la palabra que estuvo soltando ahí el siervo, diciendo que hay un tiempo de sacrificio, está conectado a lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Digo conmigo, la palabra profética vino. Por eso cuando uno comienza a orar, la palabra profética se activa sobre nuestra vida. Por eso diga: Señor, nos profetiza sobre mi vida. Vamos, diga conmigo: Señor, nos habla sobre mi vida, sobre mi casa. Señor, trae una palabra sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios comienza a hablar, su palabra comienza a romper en el mundo espiritual. Y lo que uno no podía hacer libre. Por eso hay cosas en las cuales uno venía siendo atormentado, pero hoy Dios los trajo para que la palabra nos pueda liberar. ¿Cuántos dicen amén? Y este profeta comenzó a hablar y comenzó a decirle: yo lo hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo libré de la mano de los egipcios y la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros. Yo di su tierra. Digo mío, yo di y Dios nos dio la tierra. Digo mío, lo que Dios le estaba diciendo, que Dios cumple con su palabra. Así como yo lo saqué donde ustedes estaban viviendo, lo que Dios le estaba diciendo, así como yo hice un traslado, digamos un traslado. El pueblo de Israel se trasladó de la tierra de esclavitud a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice que aquellos que hemos conocido al Señor, Él nos trasladó del reino de las tinieblas y nos trajo a su reino admirable. ¿Cuántos dicen amén? Por eso decirle que no vuelvas al otro territorio, no vuelvas a la tierra de esclavitud. Quédate en esta tierra donde Dios te trajo, donde Dios te dijo que en este lugar Dios te va a bendecir, donde Dios te dijo que en este lugar Dios te va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el Señor: y yo le di la tierra. Y dice versículo 10: Dios dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses, dígame a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Digo amigo, Él no habló. Él no dijo que no tuviéramos miedo. Dijo: no tengan miedo a los dioses que se levanten. No tengan miedo a quien se pueda levantar en contra de ustedes. Yo le hablé. ¿Se acuerdan que yo le dije que yo iba a estar con ustedes? Es lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Se acuerdan que yo le dije que yo iba a caminar con ustedes? ¿Se acuerdan que donde ustedes pisaran la tierra y más de ustedes? Pero ustedes no pudieron obedecer a mi voz. Pero por esa causa Dios estaba trayendo un tiempo de respuesta. Muchas veces cuando no obedecemos la voz del Señor comenzamos a acarrear con consecuencias. Pero cuando nos alineamos a su voz, Dios puede cambiar todo de repente. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios siempre nos va a hacer recordar nuestras falencias, nuestros errores. Dios nos va a hacer entender de que somos faltantes, de que somos pecadores, pero también Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores Él pudo borrar nuestra falta y anuló todo el acta que había en contra de nosotros y nos pudo dar salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios con su amor. Dijo: no pudo obedecer mi voz. Pero me impacta que mientras Dios estaba hablando con el pueblo, Dios activó los ángeles. Dios mío, Dios activa los ángeles. Y dice versículo 11: y vino el ángel de Jehová
y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo, dice, de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo era Gedeón? ¿Cómo es usted? Algunos son obligados valientes, porque uno viene un obligado ahí. ¿O no? No, yo soy obligado y valiente, no quería venir, pero me obligaron a venir. Ahí Dios está tocando por allá atrás. Dijo: hoy vamos al culto y vamos al culto. ¿Te guste o no te guste? Bueno. Pero dice que mientras Dios estaba haciendo recordar el pueblo por medio de un profeta, Dios envió un ángel para poder separar, para poder separar a quien Dios iba a usar para poder derribar 7 años de maldición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted puede hacer un canal en este día para poder quebrar con años de maldición en contra de un pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Digo mío, Dios me va a usar para traer liberación. ¿Cuántos lo creen? Dios me va a usar para poder librar a otro. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Vamos, diga: Señor, acá estoy para usarme. Señor, yo quiero ser usado para poder librar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios, antes de poder liberar al pueblo de Israel, Dios tuvo que tratar con Gedeón, porque primero había que liberar ciertas cosas en su casa. Por eso hay cosas que hoy se van a liberar en nuestra casa. Y dice que Dios le habló a Gedeón mientras él estaba escondido, tenía miedo, tenía temor. Él estaba escondiendo el trigo porque tenía miedo de los madianitas, pero ahí Dios se le apareció y Dios le comenzó a hablar diciendo: Gedeón, tú eres un varón esforzado y valiente. Ya Dios estaba viendo más allá, es que cuando uno se comienza a conectar con el Padre y Dios comienza a resaltar cuáles son nuestras cualidades, es que Él sabe de qué material nosotros estamos hechos. Digo, Él sabe del material que nosotros estamos hechos. Cuando uno ora a Dios, dice: Señor, me cuesta esta área, yo creo que Dios no mira. Y se dice: pero si yo sé de qué material está hecho. La Biblia dice que Dios no pone ninguna carga en la cual nosotros no podamos llevar o no podamos vencer. Por eso delante del Señor no hay excusa. Dígame, no hay excusa para no poder vencer, porque la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿En quién? Dígame, en Cristo. ¿Por qué no dice en Jesús? Porque fue Cristo quien venció. ¿Cuántos dicen amén? Si no hubiese dicho no en Jesús, pero fue Cristo quien pudo vencer a la muerte. ¿Cuántos lo creen? Por eso cada vez que uno se presenta delante del Señor y uno dice: Señor, me cuesta esta área, Dios dice: pero yo sé de qué material está hecho. Cuando Satanás se presenta delante del Señor para que decirle cómo estaba Job, y Dios le dice: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Varón esforzado, valiente, temeroso de Dios. Y Satanás le dice: sí, claro, porque vos lo has bendecido, vos lo guardaste. Dejá que yo lo toque. Bueno, anda a tocarlo si yo sé de qué material es. Anda a hacerle, tocarle todo menos su vida. Y allá fue Satanás, le tocó los animales, le tocó la familia, le tocó sus hijos, lo dejó todo en un día sin nada. Y allá vuelve Satanás. ¿Viste que te dije qué material está hecho Job? Mira, no pudo maldecir, sino que se postró y adoró. ¿Cuántos dicen amén? Y Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Es que Dios sabía de qué material estaba hecho Job. Por eso Dios sabe de qué material está hecho usted. Él no pudo crear con su esencia. ¿Cuántos dicen amén? Con su carácter, con ese carácter de vencedor. Por eso Dios le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, sos un varón esforzado y valiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto esforzado hay acá? A ver, levante su mano. ¿Cuánto valiente? Casi sale corriendo usted hoy, ¿no? Decís: ¿para qué voy a ir a la iglesia? Pero el ángel le dijo: eres un varón esforzado y valiente. Dice versículo 3: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que vuestro padre nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos has entregado en las manos de los madianitas? Y mirándole, ¿quién? ¿Quién lo estaba mirando? Cuando yo leí eso me impactó, porque el que se le había aparecido, ¿quién era? El ángel de Jehová. No era Jehová, era el ángel que se le había aparecido. Pero cuando yo pude leer que Dios estaba ahí mirando, no solamente estaba el ángel, sino que estaba el Señor. Dios, me estaba el Señor. Y ahora usted va a entender por qué más adelante Dios estaba ahí. Pero me impacta que el ángel fue enviado para darle un mensaje.
Y el mensaje era para poder decirle que él era un valiente, que él era un esforzado. ¿Cuántos dicen amén? Hoy podamos decir que yo soy un ángel medio negro para poder hacerle recordar que tú eres esforzado, que eres valiente, pero que Dios está con usted, está con usted. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice, Jehová lo estaba mirando. Dios mío, él estaba ahí. Cuando yo leí esa palabra, esa noche, me quedé en mi casa y digo, Señor, yo quiero que esa palabra esté ahí. Yo quiero sentirte que vos estás acá al lado mío en la mesa. Porque puede venir un profeta a entregar una palabra, puede venir un ángel, tener una experiencia con un ángel. Pero yo quiero que vos estés al lado mío. Yo quiero que vos me estés mirando. Señor, yo quiero que vos estés, porque el ángel seguramente se va a ir, pero yo quiero que vos sigas estando. ¿Cuánto dicen amén? Gedeón le estaba diciendo, pero ¿dónde están las maravillas que nos habían dicho? Ya Dios estaba profetizando al pueblo, ya Dios le estaba recordando, pero Dios estaba ahí con Gedeón, Dios estaba ahí con él. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los mañanitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia, ¿cómo es? Pobre en Manasés, y yo el menor. Dios mío, él era el más pequeño. Yo el menor de la casa de mi padre. Dios mío, era el más pequeño. Era el menor. Pero me impacta que cuando el más pequeño, cuando el más pequeño se conecta con el más grande, comienza a cambiar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Decirle, delante de tus ojos puede ser un pequeño, pero el que está con vos es grande y poderoso. ¿Cuántos lo creen? Por eso Dios usa a los pequeños para poder derribar a los gigantes. ¿Cuántos lo creen? David era el más pequeño de su familia, pero fue el que fue utilizado para poder derribar a ese gigante. ¿Cuántos dicen amén? José era el más pequeño entre toda su familia, pero fue quien pudo derribar todos los gigantes que se levantaron. Por eso Dios sabe usar a los más pequeños, porque Él es el grande que está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios no usa cuando sabemos reconocer, Señor, pero somos más pequeños, somos pobres, está de debilidad. Sí, es que yo estoy con vos ahora. Es que la liberación que vas a traer es porque yo voy a estar con vos. Es porque yo voy a caminar contigo. ¿Cuánto lo creen? Por eso cuando uno tiene esta palabra y llega a su casa, el ambiente comienza a cambiar, porque ya hay un respaldo mayor de parte del Señor. Y las palabras que uno pueda soltar no son inocentes en el mundo espiritual. Y cuando uno entiende que Dios está con nosotros, por más que seamos el pequeño, las palabras que soltemos van a hacer efecto sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, y se van a cambiar los aires. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Dios le estaba diciendo, vos vas a ser utilizado para poder liberar a mi pueblo, para poder derribar 7 años de maldición, para poder romper, Dios mío, para poder romper maldición. Por eso el nombre de Gedeón tiene que ver con rompimiento. Por eso Dios quiere usar nuestra vida para que hoy podamos quebrar, romper con toda maldición que ya se ha soltado sobre nuestra casa, sobre nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? No sé usted, pero hoy va a tener que salir con la fuerza del Señor. ¿Cuánto lo creen? Y Dios le dijo, yo estoy con vos. Yo soy el que estoy contigo. ¿Cuánto dicen amén? Dice el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás, dígame, derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque ¿qué? Mi ofrenda y lo ponga delante de ti. Y él le respondió, yo estaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito. ¿Qué preparó? Algo chiquito, dígame, algo chiquito. Y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo. Dice, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció. Dígame, desapareció de su vista. Y viendo viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, dice, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Cuánto dicen amén? El ángel se había ido, pero Dios estaba ahí.
Dice que cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, le dijo: Señor, si es verdad todo lo que vos me estás hablando, si es verdad que lo que vos me estás diciendo, vos lo vas a hacer, dame una señal. Yo voy a preparar una ofrenda, voy a preparar una ofrenda y te la voy a traer a ti. Entonces Dios se la permitió, Dios se la permitió. Dios le permitió que él preparara una ofrenda, la trajera y se la ofreciera. ¿Cuántos dicen amén? Por eso prepárese, porque Dios lo va a demandar en este tiempo. Así como Dios lo estuvo usando ahí al siervo, Dios lo va a demandar. ¿Cuántos quieren ser demandados por el Señor? Él fue voluntariamente, dijo: Señor, yo voy a preparar una ofrenda. Fue, se tomó su tiempo, cocinó, se lo trajo ahí. Y hasta ahí yo creo que Dios dijo: bueno, estaba más bueno tu ofrenda. Pero me impacta que Dios es bueno. Dios es bueno. Dice que Dios le dijo en versículo 23: pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó así Gedeón, ¿qué? Un altar, un altar a Jehová, y lo llamó Jehová a Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Y aconteció que en la misma noche, en la misma noche, le dijo Jehová: toma ahora un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar, derriba el altar que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a ti. ¿Cuántos dicen amén? Y edifica altar ¿a quién? A Jehová tu Dios, en la cumbre de este peñasco, dice, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de su siervo e hizo como Jehová le dijo, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Me impacta porque dice que ese mismo día, Dios le dijo: bueno, estuvo buena tu ofrenda, pero ahora, ahora, yo quiero algo más grande. Dijo: ahora anda a tomar un toro de la casa de tu padre, y aparte tomá otro toro. Lo que yo le estaba diciendo: yo te voy a enseñar lo que es presentar una ofrenda, un sacrificio a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Como el Señor le decía a Tomás: yo quiero que me sacrifiques a mí, que me levantes un altar. Por eso el altar tiene que ver con sacrificio. El altar a Jehová tiene que ver con adoración, tiene que ver con ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios le había hablado a Gedeón que Dios lo iba a usar para poder derribar a los madianitas, pero primero lo que Dios tenía que derribar, el altar que había en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Él le dijo: andá a tomar un toro de la vaca de tus padres, ahí de todos los animales, y sacrificarlo, y andá el altar que levantó tu padre y quebrarlo, destruirlo, y en ese lugar levantamos un altar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, antes de poder liberar a otros, Dios primero va a querer liberar nuestra casa. Antes de poder derribar otros altares, vamos a tener que derribar el altar que se ha edificado en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor le dijo: anda a derribar el altar de Baal y de Acera. Y Baal tiene que ver con el Dios de la fertilidad, de aquel que producía bendición, o en la tierra que producía los frutos. Entonces, ¿por qué? Porque su adoración se había cambiado. Pero Dios está usando la vida de Gedeón para poder quebrar. Pero primero tenía que quebrar el altar que se había formado en su casa. Por eso Dios está queriendo que en tu casa se pueda quebrar todo altar que se esté adorando a otros dioses, y empezar a adorar a Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón: yo te voy a enseñar a presentar un sacrificio delante de mí. Te voy a enseñar a levantar un altar. Te voy a enseñar a poder derribar a los ídolos ajenos, porque ellos se están anulando de que yo pueda bendecir tu casa. Una vez que puedas derribar, ya se te va a ser fácil derribar a los madianitas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la clave es identificar lo que está operando ahí, que no permite que podamos ser bendecidos. El problema de la familia de Gedeón es que se habían vuelto idólatras, estaban adorando a otras cosas y se habían olvidado de poder adorar el nombre del Señor. Por eso Dios le dijo: anda a tomar a un toro de 7 años y sacrificarlo. Entonces dice que él tenía miedo, porque no sabía cómo iba a reaccionar su padre y aún la gente. ¿Por qué? Porque la gente estaba desviada de su adoración. Pero sin embargo fue de noche y lo hizo así. Y cuando derribó todo el altar, se comenzaron a levantar gente. Se levantó gente. Es que cuando Dios está llevándonos a derribar los altares, se levanta gente endemoniada, para que nosotros no levantemos altar al Señor.
Hay gente que le confronta cuando confrontamos a sus dioses. Hay gente que dice: no me toqué al Gauchito Gil. Hay gente que me dice: no me toqué a la Virgen María, no me toqué a estos santos, porque Dios está queriendo derribar todo altar que ya haya levantado para poder levantar un altar verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: en mi casa tiene que haber un altar a Jehová. Que en ese lugar, ¿qué tiene que haber? Sacrificio. Tiene que haber ofrenda y tiene que haber adoración. Por eso, ¿a dónde está yendo tu ofrenda? ¿A quién le estás adorando? ¿Le estás adorando al alcohol, a las drogas, a los vicios? ¿A quién le estás dando tu ofrenda? ¿Qué altar estás levantando? ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo creo que Dios, hay cosas que tiene que derribar primero en nuestra casa. Por eso dice que Él fue y derribó. Y dice versículo 28: y por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada, dice, la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderán vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Cuántos dicen amén? Me impacta que después de que Gedeón derribó el altar, fueron a buscarlo. Se levantaron gente endemoniada. Dijeron: ¿dónde está el que está derribando los altares? Por eso te van a andar buscando, no te van a querer aceptar, no te van a llamar, porque sabe que estás derribando los altares que estaban de herencias familiares. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay familiares que no quieren estar con vos, porque vos estás cortando, estás rompiendo con toda esa idolatría que antes tenía, que nuestra familia está acostumbrada a que anden así, a que anden en pecado, a que anden fumando, que anden mintiendo, se andan peleando, andan haciendo un montón de cosas. Pero Dios nos está marcando para poder derribar ese altar y cortar con esa herencia. ¿Cuántos dicen amén? Y va a haber algunos que te van a andar buscando para decir: ¿dónde está ese que está cambiando todo lo que nosotros veníamos edificando? Dice que el padre salió y dijo: ¿ustedes van a pelear por su Dios? Si Él es Dios, que pelee con Gedeón. Si el gauchito es Dios, que pelee con usted. Entonces lo que le está diciendo: ¿ustedes van a defender a su Dios? Entonces no es un Dios. Si Él es Dios, que se defienda por sí solo. Si los hechiceros son dioses, que se defiendan por sí solos. Pero ya Dios nos dio la palabra, Dios me dio la palabra para poder derribar todo lo que quiera venir en contra de nuestra vida y en contra de nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso digo: mi Dios me está dando la victoria para poder derribar aquello que se ha levantado en contra de su pueblo, para poder quebrar con todo eso que estaba impidiendo que nosotros podamos disfrutar la cosecha. Por eso digo: mi Dios me escogió a mí para hacer ese Gedeón, para poder derribar. Por eso hay algo que hoy se va a quebrar, algo que usted va a tener que derribar, algo que se tiene que romper en su casa, porque Baal tiene que ver con la fertilidad, con la bendición en la tierra, pero la imagen de acera, una imagen de madera, pero que tiene que ver con la fornicación, que tiene que ver con la seducción. Por eso hay espíritus que se tienen que quebrar en su casa, que siempre lo lleva a poder caer en seducciones, estar atado a pornografía, estar atado a un montón de cosas sexuales, porque la imagen de acera tiene que ver con eso. Si uno no puede ser libre de la cual Dios nos llamó, nos liberó en otro tiempo, es porque hay un altar que se tiene que derribar en esta noche. Si todavía los espíritus de seducción te siguen siguiendo, hoy se tienen que quebrar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Digamos, se tiene que derribar. Por eso no es casualidad lo que se viene para nuestra vida. Por eso digo, número 7, mes de rompimiento. ¿Cuánto lo creen? Fue en el mes 7 que acepté al Señor en mi corazón. Siempre lo digo, un 2 de julio, que entró Jesús en mi corazón. A la semana y media voy a un retiro espiritual, y cuando me subo al colectivo, le digo a mi hermana: saca todo el altar que tengo en mi pieza, porque tenía un montón de gauchitos y idolatraba el gauchito. Le digo: saca todo. Yo sabía que venía un cambio. No lo conocía al Señor, pero sabía que venía un cambio. Sabía que algo Dios estaba rompiendo dentro mío.
Dice mi hermana que cuando fue a mi pieza tomó todo y cuando tomó el gauchito en su mano se le rompió en su mano. Ahí Dios estaba rompiendo con toda idolatría que había en mi corazón. Por eso yo sé de lo que le estoy hablando. Dios pudo romper con toda idolatría y hoy pudo conocer la verdad. Una palabra me liberó. Por eso digo, amigo, una palabra me va a liberar. Una palabra va a vencer a mis enemigos. Una palabra va a provocar que todo lo que me esté persiguiendo quede anulado en el nombre de Jesús en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo no voy a entrar en el mes séptimo esclavizado con miedo, con temor. Yo voy a entrar en el mes séptimo disfrutando de la cosecha, de las bendiciones que Dios me está dando. Yo voy a ser el que va a derribar los altares en mi casa, la idolatría en mis padres, todo lo que hoy está provocando de que mis padres se encuentren desviados. Yo voy a marcar la diferencia, voy a ser el más pequeño, pero que el que va a marcar la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo quieren? Dice versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios: si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón, dice, de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando cerca de toda otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y seco en él el rocío y un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablares esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. ¿Cuántos dicen amén? Digo, mío, Gedeón dudaba, pero no dudaba de Dios. Dígame, no dudaba de Dios, dudaba de él. Él creía que Dios lo podía hacer, pero él no creía que Dios lo podía hacer por medio de él. Por eso cuando Dios nos llama, Dios comienza a quebrar con pensamientos que tenemos, que no queremos, que Dios nos puede utilizar, que Dios no nos puede levantar para poder derribar lo que Dios está queriendo derribar sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Gedeón entró en un proceso de liberación, pero también entró en un proceso de conquista, de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo creo que en este día Dios nos trajo no solamente para hacernos entender de que Dios nos llamó para darnos la victoria, sino que también Dios nos va a utilizar para poder derribar todo lo que ya se ha levantado en contra de nuestra casa, en contra de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Hubo mucha gente que no se atrevió a enfrentar a Madián, pero una oración provocó que Madián dejara de robar, dejara de hurtar, dejara de que el pueblo de Israel pudiera disfrutar. Por eso yo creo que hoy Dios nos está levantando y Dios hoy está quebrando en el mundo espiritual con esa limitación, con lo que provocaba que uno siempre esté escondido como los israelitas en cuevas, con miedo, con temor, sin miedo a salir, sin miedo a enfrentar lo que se viene. Pero cuando Dios trae una liberación, que se prepare el infierno. Cuando Dios trae una liberación sobre nuestra vida, que se preparen los brujos, los hechiceros. Cuando Dios trae una liberación, una victoria sobre nosotros, me dice: Señor, Señor, te doy gracias, porque no importa la fuerza que yo tenga, no importa la cantidad de economía que pueda tener, no importa los recursos que pueda tener, si vos estás conmigo como poderoso gigante, está asegurada la victoria, está asegurada la bendición. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que podamos tener si Dios está con nosotros. Y Dios le dijo a Gedeón: vas a vencer. Dígame, vas a vencer como a un solo hombre, porque lo de Madián eran miles, millones. Y quería cerrar con el capítulo 7. Pero cuando Dios le habla a Gedeón, Dios le da una estrategia. Dime, le da una estrategia. Y Dios le dice: yo te voy a dar la victoria, pero son muchos para darte la victoria. Por eso voy a comenzar a separar. Dime, a separar. Pero es una palabra profética. Nos separa, dime, nos separa de gente que no es de bendición, de gente que no va a estar contenta con la victoria, de gente que se va a aprovechar de la victoria que Dios va a soltar sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? En el capítulo 7, dígame, en el capítulo 7, digo conmigo, en el número 7 es donde Dios nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? No, digo conmigo, en el número 7
es donde se va a manifestar el poder de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted como tarea va a leer el capítulo 7 del libro de Jueces y va a ver cómo Dios le da una estrategia. El libro le dice, mira, hay muchos los que están al lado tuyo, pero yo quiero darte la victoria, pero son muchos. Y si te la doy, el pueblo va a andar diciendo que va a ser por su propia fuerza. Y yo no quiero eso. Entonces, andá y decirle que los que tienen miedo, que se vuelvan a su casa. Dice que los que estaban con Gedeón eran 32.000. ¿Cuánto eran? Y cuando comenzaron a soltar esa voz, dice que 22.000 se volvieron para su casa. Y quedaron 10.000 solamente con Gedeón. Yo creo que Gedeón se paró, pero si este iba a estar conmigo. No, pero si este me iba a acompañar. Pero cuando Dios comienza a traer una palabra, Dios no comienza a separar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios está por traer una victoria sobre nuestra vida, Dios te va a separar de gente que no va a estar contento con lo que Dios va a soltar sobre tu vida, sobre tu casa. Y dice que quedaron 10.000. Y Dios le dice, todavía son muchos. ¿Cómo que son muchos? Ya se fueron 22.000. No, todavía son muchos, Gedeón. Andá y llevarlo a las aguas. Dígame, a las aguas. Y en las aguas yo te lo voy a marcar, te lo voy a probar. Es que en las aguas donde Dios comienza a probar a aquellos que son guerreros. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que cuando pase por las aguas no te anegarán porque Dios va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Moisés pasó por las aguas aún estando de bebé. Dice que en esas aguas había un montón de peligro, había cocodrilos, pero Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? Dice que en el medio de la persecución, en el medio de las aguas donde no se podía cruzar, ahí Dios probó a Moisés, probó el pueblo, pero fue en el agua donde Dios comenzó a abrir camino y ellos pudieron pasar en seco. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en las aguas donde Dios comienza a probar quiénes son los valientes y quiénes son los cobardes. Le dijo, los que beban el agua con su mano son los que vas apartando de un lado, y los que se arrodillen lo vas a apartar del otro lado. Entonces dice que comenzó a apartar y comenzó a apartar los que se estaban arrodillando. Y cuando apartó los que habían tomado el agua con su mano, como un perro, digo mío, como un perro, dijo, con eso vas a tener la victoria. Con eso vas a ver cómo vas a vencer. ¿Cuántos dicen amén? Es que Gedeón no tenía que pelear, Gedeón tenía que creerle a la palabra del Señor. Y de los 32.000 le quedaron 300. Un 1% de todo lo que tenía, dígame, un 1%. Es que un 1% es suficiente para Dios para hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no te vuelva loco por lo que está viviendo con vos. Es suficiente para poder conquistar reinos y ciudades. ¿Cuántos dicen amén? Porque fue tanto que lo que impactó Gedeón, que hoy se registra en Hebreos capítulo 11 y comienza a hablar como un hombre de fe, de alguien que pudo conquistar, de alguien que pudo alcanzar las promesas del Señor. Y Dios le dijo, con estos 300 vas a tener la victoria. Pero eso, dígame, no es para cualquiera la victoria. Es para los que están atentos ahí, es para los valientes. Es los que saben pasar por las aguas. ¿Cuántos lo creen? Y dice que después de ahí, Gedeón tomó a los 300 y le dio trompeta, le dio trompeta. Y le dio un cántaro vacío. Pero ese cántaro vacío lo comenzaron a llenar de fuego. Y Gedeón le dijo, bueno, ahora ustedes van a hacer lo que yo voy a hacer. Porque Dios le dijo, anda al campamento de tus enemigos. Y si tenés miedo, anda a ver qué es lo que se está hablando ahí. Dice que Gedeón tuvo miedo y se fue con su criado. Y cuando fue, dice que estaban hablando diciendo, mira, yo tuve un sueño. Y soñaba que rodaba una, no me acuerdo, una harina de, era como una comida más económica. Algo que no tenía valor. Pero dice que rodaba y golpeaba contra la casa y caía. Digo mío, y caía. Y decía, no es otra cosa que Jehová con Gedeón. No es otra cosa que la espada de Gedeón está en contra de nosotros. Entonces Gedeón pudo oír esas palabras y dice que adoró, dígame, adoró. Porque ya Dios le estaba adelantando la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ya en el capítulo 7 él estaba viendo la victoria. Por eso yo creo que en estos días usted va a comenzar a ver cómo Dios te va a entregar la victoria de una manera sobrenatural en tu economía, en tu finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Es que cuando te sabes a levantar como Gedeón, a creerle a la palabra, de por seguro que vas a ver la victoria de una manera sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que cuando llegaron al lugar, tomaron los cántaros y los tiraron y hicieron ruido. Y sonaron trompetas, sonaron trompetas. Y gritaron, y gritaron. Y dijeron, la espada de Gedeón
se levanta para tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los valientes son los que se levantan a gritar en voz en cuello que es Dios que nos da la victoria. Por eso los valientes son los que dicen, no, yo voy a igual. Pueden ser miles, no importa cuántos sean, pero si Dios está con nosotros, Dios puede hacer grandes cosas. Pueden ser un montón los que te estén persiguiendo, pueden ser un montón que estaban celebrando, no, que estabas no pudiendo disfrutar la bendición, pero cuando Dios habla, Dios nos asegura la victoria. Por eso hoy vengo a decirte, iglesia del Señor, que Dios te está asegurando la victoria, que no va a ser como los otros meses, que el séptimo mes va a ser un mes donde vas a ver la victoria del Señor, donde Dios te va a usar para poder derribar lo que no se podía derribar, lo que no podía ver la cosecha de esos frutos. Lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, póngase de pie ahí. Dios mío, lo voy a ver. Voy a ver la cosecha. Por eso el Señor me decía, dile que yo los quiero levantar como Gedeón. Que aunque sean los más pequeños, pero son los que van a derribar los altares. No solamente los que van a derribar los altares, sino que los que van a edificar altares. Por eso yo creo que a partir de hoy usted tiene que derribar los altares que estuvieron ahí limitando la bendición y levantar un altar a Jehová. Y como decía Tomás, presentar un sacrificio al Señor. Decir, Señor, acá está mi ofrenda, pero no quiero la ofrenda que yo te quiero dar. Señor, quiero la ofrenda que tú me pides a mí. Porque es fácil decir, Señor, yo te quiero dar esto te voy a dar a vos. Por eso la ofrenda, dígame la ofrenda, va más allá del diezmo. A veces uno cree que el diezmo es más que la ofrenda, pero el diezmo está limitado a un porcentaje. Pero la ofrenda no tiene límite, dime, no tiene límites. Por eso Jesús no dio un diezmo, sino que Él se ofrendió. Él dio todo por nosotros. Por eso la mentalidad de ofrenda tiene que quebrarse en nuestra mente. Para decir, no, Señor, yo te voy a dar lo mejor. Yo te voy a dar lo que cueste. Aunque me traiga problemas, Señor, yo te lo voy a entregar. Pero yo sé que voy a derribar ese altar en mi casa para poder ver la bendición. ¿Cuánto dicen amén? Vamos, levante su mano ahí como está, que hoy Dios va a activar nuestra vida de una manera sobrenatural. Vamos, ahí comience a decir, Señor, yo quiero ser ese Gedeón que quiero derribar. Quiero derribar lo que estuvo limitando la cosecha. Señor, quiero derribar lo que estuvo limitando las bendiciones. Señor, quiero derribar lo que estaba produciendo miedo. Señor, ese espíritu de Madián, Señor, que estaba limitando mis bendiciones. Señor, que no estaba permitiendo de que pudiera disfrutar lo que vos soltaste sobre mi casa, sobre mi familia. Roba pracanderebe preso, romandalaba praiso. Por eso, ahí Dios está activándote con una palabra. Por eso, diga conmigo, necesito la palabra, necesito la palabra. Gedeón solamente necesitó su palabra para poder entender de que Dios estaba con él. Él necesitó de que Dios le hablara, decir, Señor, si vos estás conmigo, Señor, haceme señal de que vos estás conmigo. Va a haber señal de parte del Señor. Va a haber señal de que Dios está con vos. Va a haber señal de que Dios va a prosperar tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Roba pracándele, préndele, yo sopro, corro, mándala, ya so. Hoy Dios me dio señal en mi vida. Hoy Dios me dio señal en mi trabajo de que Dios está conmigo y que viene un tiempo de bendición. Hoy Dios me dio señal de que viene un tiempo donde vamos a disfrutar las bendiciones de que no pudimos disfrutar en otros tiempos.